Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera. A esta hora de la mañana, también en los micrófonos de Huancavilca 830M, el señor ingeniero Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito y la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador. Bienvenido y buenos días. ¿Cómo me le va el nuevo año, mi estimado ingeniero? Muy buenos días, Clever. Arrancando el año ya tratando de hacer nuevas propuestas, viendo lo que está sucediendo en el país. No tengo muy buenas proyecciones por el momento. No vemos que le van a dar un giro al timón en el ámbito económico, pero en fin, veamos qué pasa con la consulta y en base a eso podremos finalmente empezar a trabajar. La elección de la nueva vicepresidenta de la República, mujer de izquierda, ¿qué señales le da al sector empresarial? Mire, es una persona de izquierda dura, que apoya al ALBA, que apoya procesos que no han sacado adelante a ningún país por el momento. Entonces, yo personalmente lo veo con preocupación. Veo que si algo llegase a suceder con el presidente de la República, esto no traería buenas noticias al ámbito empresarial y peor aún al país. 7:43. Ahora, en el ámbito ya económico, el Banco Central señaló que estamos sobregirados en la balanza comercial, producto de que se nos fue la mano en las importaciones, y eso como que se estaría pensando, se estaría procesando grabar a unos 350 ítems del arancel con más impuestos. ¿Qué dice el jefe de la Cámara de Comercio? Bueno, efectivamente, la balanza comercial definitivamente es uno de los factores, pero lo que tenemos que revisar es la balanza de pagos. La balanza comercial termina afectando a la balanza de pagos y el ministro de Finanzas ha sido muy claro en anunciar que están analizando alrededor de 325 partidas arancelarias para subirlas al techo de la OMC. Pero volvemos a los errores conceptuales. ¿Qué afecta al final del día en mayor proporción a la balanza de pagos? Es el dinero que el gobierno tiene que sacar del país para pagar la deuda y los intereses. Entonces, mientras el gobierno siga agresivamente endeudándose, dinero tiene que salir todos los años del país. Además, acuérdese de algo, yo le voy a hablar de un concepto muy básico, y ya lo he dicho en varias ocasiones. El sector importador, el sector empresarial, no le pide un centavo al señor Carlos de la Torre. Quien sí utiliza dinero de los impuestos del sector privado y de los ciudadanos para pagar la deuda, quien sí se endeuda para seguir pagando más deuda, es el señor de la Torre, siguiendo con este modelo que ya lo llevaba y ya lo venía trabajando el gobierno anterior. Entonces, quien finalmente afecta la balanza de pagos y quien ocasiona que necesitemos más dinero para sacar del país, para sacar dólares del país, es el ministro de Finanzas, porque sigue con la misma manera de trabajar. Solo el próximo año, vamos a necesitar este año vamos a necesitar aproximadamente alrededor de 7,000 millones de dólares para pagar deuda e intereses. Entonces... A ver, ingeniero Alarcón, 7:46. Usted es un hombre de empresa. Si usted está con sus pasivos muy elevados, usted tiene que buscar a sus acreedores, pues, para buscar fórmulas de pagar en un tiempo más largo, o sea, aliviar un poco el tema del pago mensual o el pago trimestral, etcétera. Yo quisiera a usted más bien pedirle, usted que vive en Quito,
que lo convenza al profesor de la Torre y haga una reestructuración pues de la deuda, porque usted está diciendo 7.000 este año y mañana y el otro año ¿cuánto? Será 7.000, 8.000, 9.000 y 9.000 de gasto corriente de los sueldos y todo. Y entonces ¿cuándo vamos a avanzar? Siga usted. Usted está hablando de un concepto muy básico y tiene razón. No solo que se debe reestructurar el pasivo, los bonos soberanos por los intereses y por el plazo, no solo que se debe reestructurar la deuda con la China, pero existe un concepto básico, lógico para cualquier empresa, ciudadano, país. No, si es que yo tengo que renegociar mi deuda, también tengo que dejar de gastar. Yo no puedo seguir gastando lo mismo, porque mire qué es lo que sucede. No tenemos una idea clara, además de cuánto es el déficit fiscal, porque el ministro de la Torre habla de una cifra alrededor del 5%, me parece, mientras otros analistas económicos dicen que el déficit es de alrededor del 7,4%. Entonces, mire, lo lógico, sí, tenemos que ir a reestructurar las deudas, pero más allá de eso, tenemos que ir acortando la brecha entre lo que ingresa y entre lo que se gasta. Pero más allá de esto, mire, estimado Clever, lo que se debe hacer es transparentar las cifras, porque no está claro en cuánto está creciendo el país, no está claro en cuánto está endeudado el país, no está claro cuál es el déficit fiscal, incluyendo los anticipos petroleros. No es, mire, la recaudación en el presupuesto también es conservadora, o optimista, por decirlo así, al contrario, perdón, optimista. Entonces, siempre dicen que van a recaudar más de lo que realmente llegan a recaudar, y esto empeora el déficit. Todavía no pagan lo que se han tomado de las reservas del Banco Central, y todavía no existe un plan de pagos, para darle otro ejemplo, de la deuda que tienen con el Fondo de Salud del IES. Entonces, mire, para proceder a tomar soluciones también debemos transparentar las cifras, cosa que no ha hecho, porque el ministro de Finanzas está siguiendo las mismas prácticas del gobierno anterior. Bueno, 7:49, usted, Lenin. Sí, gracias, economista. Buenos días, ingeniero Alarcón. ¿Qué pasa con el empleo? ¿Es un ofrecimiento, quizás el más importante de los ofrecimientos del gobierno? Y también, y esto solamente se lo puede lograr a través de la participación activa del sector privado. ¿Se ha incrementado? ¿Está estancado? ¿Cuál es la situación? Buen día. Buenos días, Lenin. Sí, mire, el gobierno hasta la fecha, según la oferta de campaña, ya debió haber creado alrededor de 125,000 fuentes de trabajo. Ya llevamos más de 6 meses del nuevo gobierno. Ofreció 250,000 trabajos al año, crear 250,000 trabajos al año, y seguimos con los mismos números. Mire, el 60% de la población económicamente activa está en el subempleo o a su vez en el desempleo. Y si no se incentiva el aparato productivo, si es que el sector productivo no tiene la flexibilidad para seguir creciendo, con menos impuestos, con mejores tarifas eléctricas, con menos precios en cuanto al combustible, entonces, y si no incrementa sus ventas, y si no baja sus precios, y si no exporta más, va a ser muy difícil que contrate a más gente, y va a ser muy difícil que le pague más al fisco. Entonces, sí, definitivamente, con las mismas prácticas, Lenin, no vamos a poder mejorar los índices de desempleo o de subempleo, que es el principal problema que tiene el Ecuador en estos momentos. Ahora, ingeniero Alarcón, ¿qué ocurre con los diálogos? Ustedes tienen prácticamente la misma propuesta que le presentaron a Rafael Correa en el 2015. Son muy pocas las cosas que han variado. Se sigue solicitando básicamente lo mismo. Han transcurrido algunos años, los han puesto en la mesa, les han dicho que bueno, finalmente les dijeron que bueno en el gobierno de Correa, les dijeron que bueno en el gobierno de Moreno, finalmente no se lo ejecuta, y siguen desde el régimen diciéndoles ahora, sí, vamos a continuar conversando, pero no hay resultados concretos.
sí, yo entiendo que es complicado decir ya no quiero conversar, ya no quiero dialogar, porque en el diálogo siempre existirá una posibilidad, pero de expectativas no se vive solamente. ¿Qué actuar? ¿Qué debería cambiar para tratar de obtener resultados de esta buena intención que siempre será pues el mantener conversaciones, el tratar de llegar a acuerdos? Lenin, lamentablemente las intenciones son buenas y los resultados son nulos, cosa que viene sucediendo desde el inicio de este gobierno, y el gobierno anterior fue mucho más frontal en no escuchar al sector productivo y darle la contraria, ¿no? Con los mismos funcionarios inclusive. Mire, en este momento la coyuntura es un poco especial. ¿Y por qué? Porque existen ciertas preguntas dentro de la consulta popular que son muy necesarias para el futuro del sector productivo. No podemos perder el diálogo, pero yo sí le voy a decir una cosa, y me parece que se lo he dicho a usted antes: yo prefiero pasar en coma 3 años y medio que 20 años más. Entonces sí, en este momento tenemos que ser prudentes, tenemos que apoyar a las preguntas en la consulta popular, especialmente la de la reelección indefinida, porque no queremos pasar con este mal por una eternidad, si es que logra volver el expresidente a reelegirse. Y la otra es obviamente la derogación de la ley de plusvalía, que esto en teoría debería activar en algo el sector de la construcción y por ende el crecimiento económico. Entonces, sí, yo creo que debemos manejarnos con prudencia, yo creo que debemos apoyar al presidente para que el Ecuador tenga una opción en cuanto a la democracia, y después de la consulta realmente creo que debemos ser mucho más críticos, debemos de alguna manera exigir que se tomen en cuenta nuestras propuestas que hasta el momento no se las ha tomado en cuenta. Y deberíamos buscar la manera de unidos con el sector empresarial y la ciudadanía, hacer que se tomen ciertas medidas. Y veamos cómo va la evolución del gabinete. Yo no pierdo la esperanza. Patricia tiene también algunas consultas, Patricia Ruiz tiene algunas consultas para usted, ingeniero Alarcón. Buenos. Gracias, Lenín. Buenos días, ingeniero Alarcón. Ya tienen una medición con respecto al incremento que se hizo de la tasa arancelaria. ¿Cómo ha afectado? Claro, son 2 meses, pero ya debemos de tener algún análisis sobre la afectación a las industrias, al comercio, y qué acciones adicionales va a establecer la Cámara de Comercio con respecto a las medidas económicas que está estableciendo el gobierno y que de cierta manera pues no han tomado en consideración lo que ustedes han propuesto. ¿Qué acciones adicionales ustedes están estableciendo, considerando que la economía no tiene los niveles de ingresos en cuanto al comercio con lo que vendimos en el año 2014? Sí, mire, ¿qué es lo que ha sucedido? Después de los anuncios del gobierno inicialmente, por medio de las tasas, pretendían recaudar alrededor de $500 millones. Después de hacer un análisis, después de que la tabla que estaba colgada en la página de la SENAE tenía tantas variaciones, después de los reclamos, se fue bajando en diferentes productos la tasa, fue discrecional, y de hecho han recaudado, me parece que menos de lo que pretendían recaudar, definitivamente en un inicio, pero poco a poco, lamentablemente, muchos importadores se han ido acostumbrando a trabajar con las tasas. ¿Por qué? Porque después de lo que desmantelaron en junio, que era una barbaridad, las salvaguardias, en el costo de muchos productos esto no ha afectado tanto. Sin embargo, obviamente que se está cobrando un peaje a todo lo que se importa en este país, y eso afecta a bienes de capital, que es 1/3 de las importaciones del Ecuador, a bienes a materias primas, que también tiene una buena cantidad de importaciones, y por ende va a afecta a las exportaciones. Son trámites además que se ocasionan por los cálculos de la tasa. Entonces sí, esto ciertamente
afecta a la economía ecuatoriana y nosotros todavía estamos evaluando diferentes medidas. De hecho, estamos con un equipo jurídico trabajando vamos a hacer una denuncia, un amparo de inconstitucionalidad. Bien, 7:57. Esperemos entonces, ingeniero Patricio Alarcón, cómo se desenvuelve toda esta situación, y todo apunta a la consulta. La consulta es como la lámpara maravillosa de Aladino, mi estimado Patricio. Que le vaya muy bien, un abrazo y seguimos en esto, Un abrazo, Clever. Buen día. Huancavelica, la H grande de la información.